Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Nosotros felices de saber que contamos con su atención en un programa más de Periodismo en Plural. Esta noche de lunes, tenemos a dos invitados especiales, como siempre nuestros invitados, las personas que nos hacen el favor de acompañarnos para hablar de los diferentes temas que sabemos que le interesan a usted, están con nosotros. Y en esta ocasión se trata del tema migrante. Y qué mejor que estas dos personalidades que nos acompañan esta noche para hablar del tema. Vamos a comenzar con Santiago González, él es el director de Derechos Humanos del Gobierno Municipal. Santiago, muchas gracias. Mirna, muchas gracias por la invitación. Le mando un saludo a todo tu auditorio de parte del presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, y un saludo también a mi acompañante. Muchas gracias, Santiago. Rafael Foley, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Cónsul, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, gracias a los dos por estar aquí. El tema migrante es un tema muy delicado, es un tema muy sentido, es un tema que duele, es un tema que conocemos perfectamente bien los que vivimos en esta frontera y quisimos invitar en esta ocasión, o quisimos tocar el tema de migrantes en esta ocasión, porque no podemos, y lo digo con la seguridad de que usted que nos hace el favor de vernos, coincidirá con una servidora. No podemos permitir que tragedias como las que han sucedido pasen como si nada sucediera, como si no importara. Y me refiero, por supuesto, a la tragedia más reciente que tenemos de migrantes, que es este descarrilamiento. Pero antes de esto, lo tremendo que sucedió hace un par de años cuando mueren 40 migrantes en un centro de detención temporal del Instituto Nacional de Migración, que hasta la fecha no se ha concluido del todo ese proceso. Y ante todo esto, lo de todos los días, la cantidad de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos y que muchos, como estos ejemplos, se quedan en el camino. Así que, vaya, hay mucho que platicar sobre el tema y yo quisiera aprovecharlo, el cónsul general de Estados Unidos aquí en Ciudad Juárez nos dice, es la primera entrevista que tiene aquí en Juárez, lo cual nos da mucho gusto que sea aquí en este espacio de información en Periodismo en Plural. Y si usted nos pudiera compartir qué es lo que encuentra cuando llega aquí a Juárez, a esta frontera, hablando de migración. Hablando de migración, encontramos una situación compleja, pero no necesariamente siempre negativa. El fenómeno migratorio es un fenómeno que ha ocurrido a través de la historia, no es un fenómeno nuevo. Lo que nosotros queremos hacer aquí en la frontera, desde el consulado y también el gobierno de Estados Unidos y la misión en México, es explicar, fomentar, animar a los migrantes a utilizar las vías legales, y lo que he encontrado desde que he llegado a Ciudad Juárez es una gran predisposición por parte de las autoridades del Estado, del municipio, la iglesia, las organizaciones de sociedad civil, de trabajar juntos para que este fenómeno migratorio tenga lugar de manera ordenada y segura para los migrantes. Pero no se consigue. Creo que hay logros. Ciertamente el municipio, con el apoyo a los centros de acogida, a los migrantes, creo que la sociedad civil está muy pendiente. Yo he visitado a algunas instituciones, he visitado algunos albergues y he encontrado que la cooperación es buena. Es un reto, es difícil, los números son grandes, pero yo he visto aquí muy buena colaboración para proteger al máximo a los migrantes, para que no sufran y se conviertan en víctimas de redes criminales. Y entonces, ¿dónde está esa diferencia que entendemos es lo ideal, que bueno que se dé, pero ante esta otra realidad que tampoco se puede esconder? El que lleguen migrantes, lleguen solos, sin ser acompañados por la autoridad, se les permite circular por todo el territorio mexicano hasta llegar a la frontera, y aquí o son víctimas de la delincuencia o se quedan con las ganas porque no pueden cruzar, o incluso son atacados por las mismas autoridades estadounidenses en ese intento de evitar la entrada de más migrantes a territorio estadounidense. ¿Dónde se queda? ¿Dónde empieza este conflicto?
Bueno, yo diría brevemente, ciertamente no admitiríamos que ninguna autoridad estadounidense atacara a ningún migrante, y de producirse cualquier tipo de abuso, pues animamos al migrante y a las personas que sepan de este abuso que lo denuncien inmediatamente, porque eso para nosotros es completamente inaceptable. Sí, como le decía, hay colaboración, es un tema complejo, pero ¿qué hacer con los menores no acompañados? Pues yo creo que hay que informar a los migrantes de que no expongan a sus familiares a los riesgos. Yo creo que cuando una familia del migrante se arriesga a mandar a un menor no acompañado, yo estoy seguro de que no conocen profundamente el nivel de riesgo al que están exponiendo a ese menor. Sí sabemos que las autoridades de México, cuando encuentran a un migrante, existen unos protocolos muy altos para dar protección a ese migrante de manera inmediata, y también si se encuentra el menor del lado de Estados Unidos, también tenemos protocolos que inmediatamente ponemos en vigor para asegurar el bienestar de ese menor. Y yo mismo he podido visitar los centros en los que acogemos a migrantes no acompañados, y les puedo garantizar de que existen protocolos muy rigurosos para asegurarse de que estos menores no acompañados no sufren adicionalmente, además de lo que ya han sufrido probablemente en ese camino tan arduo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la migración? Gracias por recordarme la pregunta sobre de quién es la responsabilidad. Es una responsabilidad compartida. Yo creo que a raíz de la firma de la Declaración de Los Ángeles sobre migrantes, ha habido grandes avances en reconocer que la migración no es solamente un reto para un país, no es solamente el reto del país emisor, no es solamente el reto del país de tránsito o del país receptor. Todos debemos de trabajar juntos, y todos estamos trabajando juntos. En ese sentido, en la última reunión del grupo de firmantes de la Declaración de Los Ángeles, el secretario Blinken hizo un anuncio de dedicar $575 millones a los países firmantes de la Declaración de Los Ángeles, precisamente para apoyar en el campo humanitario a todas estas personas en movilidad. ¿Y esto ha servido? Yo creo que sí sirve porque los números, va a haber siempre altibajos, porque no es solamente un motivo el que hace que haya un flujo o un descenso en el número de migrantes, pero yo creo que sí está sirviendo. Ahora mismo, afortunadamente, estamos a unos niveles no muy altos de número de encuentros, es como describimos cuando el migrante cruza y se encuentra con las autoridades de Estados Unidos. Estamos en torno a 1.900 migrantes por día. Es un número alto, ciertamente, pero es un número menor a otros momentos de crisis que hemos experimentado en la frontera, con más de 2.500 encuentros por día. ¿Y cuál fue el motivo de esta disminución? Yo creo que las políticas que se han puesto en vigor para evitar estos picos. ¿De las solicitudes de asilo? ¿De la disminución? Bueno, ha habido, yo creo que el programa CBP One, que permite al migrante solicitar una entrevista desde el lugar donde se encuentra. Creo que también la información, la colaboración, pero la información al migrante de que existen vías legales para la migración, y también medidas excepcionales que el gobierno de Estados Unidos puede tomar cuando los números son altos, y esas medidas excepcionales es el de devolver a migrantes que no cumplen requisitos para permanecer en el país legalmente. Eso también es un mensaje a los migrantes: no entren por favor ilegalmente, porque en muchos casos no van a poder quedarse. Entonces es mucho mejor que intenten migrar a Estados Unidos legalmente, porque si lo intentan por la vía ilegal se pueden encontrar con una devolución, y esa devolución implica que no pueden volver a intentar entrar. Ahorita hoy se aplica el título 8. Es una variación, son medidas excepcionales. El título 8 estaba muy enfocado a un tema de seguridad pública, pero ha habido otras medidas de carácter de emergencia, de carácter excepcional, que se han tomado para poder gestionar el número de personas que atendemos en la frontera, y en su conjunto estas medidas significan que existen procedimientos para devolver, y se han devuelto, a muchos migrantes que no tenían justificación para estar en Estados Unidos, que no cumplían requisitos para estar en Estados Unidos. Es por eso que siempre animamos a la gente a que utilicen las vías legales y utilicen el programa CBP One, porque si me lo permites, y perdón que me extienda, sí. El programa CBP One, una gran ventaja que da es que permite al migrante un permiso de trabajo mientras está esperando su entrevista con las autoridades, que van a determinar si cumple o no requisitos para ser
beneficiario de asilo en Estados Unidos. Si van por el programa CBP-1, en ese periodo de espera tendrán un permiso de trabajo. Yo creo que eso es muy importante para el migrante, ¿no? Que pueda mantenerse y que pueda trabajar mientras espera la determinación de las autoridades sobre si cumple requisitos para ser asilado. Y sin embargo, una de las quejas de este sistema, del CBP-1, era que tardaban meses para una cita, para la cita. Bueno, creo que hay dos temas aquí. Uno, había un poco de frustración al principio, porque como toda plataforma nueva, que era difícil conseguir la cita, mucha gente utilizando la plataforma a la vez. Los números de cuántas personas, cuánto tiempo de espera cuál es el tiempo de espera hasta que hay una entrevista, esos fluctúan con el número de personas que haya disponible. Pero yo creo que lo importante es, incluso si hay que esperar a que la entrevista se dé, merece la pena, porque cuando se da la entrevista con CBP-1 y hay otro tiempo de espera antes de que haya una persona que adjudique el caso, yo creo que lo fundamental es que en ese tiempo de espera el migrante pueda trabajar. Y si me lo permites, también estamos apoyando que los migrantes puedan trabajar en los países de tránsito, porque eso también ayuda al migrante a poder mantenerse mientras está en otros países. Que no ha funcionado, eso no ha funcionado. Digo, los números así lo señalan, pero vaya, en el caso del municipio, ahora sí que en el caso de Santiago, Santiago, tienes muchos años, o bueno, lo que va de la administración prácticamente, con este tema de la migración. Tú has vivido altas y bajas en el trato hacia los migrantes. ¿Cuál ha sido tu percepción o cómo vamos hasta el momento en relación a esto? Considero que ha habido un avance en el trato y en la experiencia que hemos generado los espacios humanitarios, tanto como las autoridades que atienden a la migración e incluso otros sectores como la academia, que han hecho diagnósticos muy interesantes sobre la migración. No solamente llevo 3 años, dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos me tocó atender bastante tiempo el tema migratorio y tengo una especialidad del Colegio de la Frontera en temas de la frontera norte. Entonces ya más o menos llevo algunos años viendo este fenómeno que va a ser permanente, que es global además. No somos la única ciudad en el mundo que estamos viviendo este fenómeno. Es un fenómeno global, pero que además estamos en la era de la migración. Estamos en el pico en el que las poblaciones están moviéndose de mayor manera por todo tipo de fenómenos, como lo menciona el cónsul muy atinadamente, fenómenos políticos, económicos, de violencia, de seguridad, bueno, una gran cantidad de situaciones que llevan a las personas a moverse, pero además tomar en cuenta que estamos junto al país con mayor intención de cruce de todo el mundo. La frontera México-Estados Unidos tiene la mayor intención de cruce en todo el mundo. Eso nos lleva a tener un gran reto, que si bien los números no podríamos contabilizar de manera fría las muertes, no podríamos hablar de que todo está bien si hay una persona que pierde la vida o hay una persona que termina en un grado en el hospital. Sin embargo, los números van muy a la baja. Hemos tenido buenas prácticas en el municipio. Hoy se dio el anuncio de que se estarían abriendo 5 espacios humanitarios para la atención de personas en movilidad, con lo cual 5 espacios humanitarios, 5 albergues, uno para niños y niñas, uno para mujeres específicamente, pero no solamente personas en movilidad, sino para mujeres, otro para familias migrantes, otro para adultos y el que tenemos el Felipe Ángeles. Son 5 espacios, con lo cual seríamos la ciudad de todo el país, el municipio de todo el país, con mayor infraestructura y servicios en el tema migratorio. Ya que tocas las muertes y dices tú vamos disminuyendo, pues sí, comparado con lo que tuvimos los 40 migrantes en un solo momento, en un solo sitio, por supuesto que afortunadamente no hemos tenido una situación similar o mayor, pero tomando en cuenta el tema que sucedió con este menor, y las fotografías obviamente no se presentaron, pero ¿qué hacía esta familia dentro o sobre un tren? ¿Qué hacía en esta movilidad irregular? ¿Por qué Ferromex permite? ¿Por qué se da este traslado a través del tren? Que no es la primera vez, pero sucedió esta tragedia. El niño quedó destrozado entre los vagones. Fue algo tremendo y todo se permite. Es ahí a donde quiero llegar. ¿Por qué esta migración no ha sido controlada desde las autoridades estadounidenses, de las autoridades mexicanas, para evitar este tipo de tragedias? Nos están marcando un corte comercial y regresamos con esa respuesta, si les parece. Volvemos.
Sin duda, los migrantes es un grupo vulnerable que están a merced de las condiciones políticas, Venezuela, Estados Unidos, México que queda en medio, pero en todo esto se lleva la vida de inocentes, de gente que quiere llegar a Estados Unidos creyendo que van a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué no hay un control? ¿Por qué llegamos a este tipo de casos de tragedias, de muertes de migrantes? ¿A quién le corresponde en todo caso mantener ese control? ¿Al gobierno federal de México, como tanto lo ha mencionado el gobierno del estado? ¿Al gobierno de Estados Unidos? ¿A quién? Creo que es una responsabilidad global, es una responsabilidad compartida. La misma Constitución de México establece que todas las personas, por el solo hecho de encontrarse en el territorio nacional, gozarán de todas las garantías que ofrece la Constitución. Y ese es un trabajo muy importante, pero no solamente no es una regla, es una dirección a la que tenemos que dirigirnos todos nuestros esfuerzos. En este caso, el accidente que ocurrió tan lamentable, tan trágico, en el que perdieron la vida un niño, pues ocurrió fuera del municipio, habrá que decirlo, pero sin embargo las autoridades de protección civil del municipio de Ciudad Juárez se trasladaron hasta aquel espacio. El gobierno municipal recibió a las personas que no estaban heridas y bueno, pues hemos estado al tanto de esa situación. Sin embargo, es una responsabilidad compartida y no es válido hablar de competencias cuando se trata de derechos humanos. Nosotros hasta donde nos permite la competencia territorial, que es hasta el límite de Ciudad Juárez, hemos actuado en todas las etapas en todos los aspectos que nos ha permitido la capacidad, los recursos. Trabajamos con bolsas de empleo para personas migrantes, trabajamos con salud para migrantes, educación. Tenemos la única biblioteca a nivel nacional para migrantes incorporada a la Red Nacional de Bibliotecas, que fue un esfuerzo muy importante con la Secretaría de Cultura. Tenemos áreas de calistenia, hacemos todos los esfuerzos que tenemos a la mano para darles una migración digna, segura y regular a las personas migrantes, porque además en el espacio municipal del Kiki Romero tenemos 3 servicios de internet y tenemos celulares, con lo cual las personas que llegan pensando en realizar un cruce irregular, al ver que otras personas están obteniendo su cita o que están esperando su cita, se animan a hacer cruces regulares. Entonces estamos en un esfuerzo muy grande, pero yo te puedo decir que ningún país del mundo puede reducir a cero los riesgos y las tragedias que se pueden suscitar en este mundo, que hay migración en todo el mundo, está pasando de África a Europa, está pasando de América Latina hacia Estados Unidos, etc. Vaya, pero nos interesa nuestro país, ¿no? Nos interesa México, nos interesa esta frontera. Ahora, cuando entran los migrantes a territorio mexicano, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad y qué es lo que no hace la autoridad? Bueno, en este caso no me correspondería a mí responder, pero lo que sí te puedo mencionar a grandes rasgos es dar posibilidades, dar opciones. No puedes simplemente cerrar una frontera, eso es imposible. Los flujos nunca se van a acabar. Los flujos debemos de entender, y yo creo que cualquier gobierno, y porque está plasmado en diversos estudios sobre migración, los flujos no se van a detener. Levantes los muros que levantes, pongas las políticas, no los vas a detener. Entonces tienes que darles opciones para que estos flujos sean regulares y de manera segura. Si se pide, porque se ha pedido de manera un tanto arbitraria, simplemente cerrar la frontera sur de México, lo que vamos a generar son más muertes, más tragedias, porque el flujo no lo vas a detener. Simplemente van a buscar vías que generen más riesgo, que se pierdan más vidas, que generen más sufrimiento y vamos a tener la misma migración. ¿Entran con permiso a territorio mexicano? No podría hablar sobre esas bueno, cifras, tienes conocimiento, pero entiendo que muchas de las personas llegan con permiso, han sacado muchos su cita, algunos tienen permiso de turista, bueno, cada quien. En el tema migratorio está hecho de individualidades, de personas con sueños y expectativas y decisiones y circunstancias muy particulares. No podríamos hablar de una inteligencia colectiva, un movimiento como de cardumen, sino que cada quien puede concurrir una circunstancia o 2 o 3 circunstancias en una sola persona. ¿Qué responsabilidad en este caso tiene Estados Unidos para que la migración, por ejemplo, de Venezuela llegue hasta Estados Unidos? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de que Estados Unidos está pidiendo que lleguen venezolanos a su país? Le pregunto esto tratando de entender, y para nuestra audiencia, porque hemos sido testigos, los que ya tenemos varios años aquí, que estas caravanas de migrantes llegaron así,
sorpresivamente, no era algo común. Y Santiago, que vive en esta frontera desde siempre, la migración siempre lo hemos tenido, pero desde que empezaron a llegar las caravanas de migrantes, no sé, 2018, 2019, no se ha detenido. Y muchos de estos migrantes son venezolanos. Recuerdo incluso en algún momento el embajador, Ken Salazar, en la frontera, en el límite de la frontera, invitando a los venezolanos a ir a territorio estadounidense. Bueno, el tema de las caravanas de migrantes, hay muchas nacionalidades en esas caravanas. En lo que respecta a nacionalidades de países del norte de Centroamérica, hay programas de cooperación en lo que hablábamos antes de responsabilidad compartida. Estados Unidos desea que los países de origen de estos migrantes ofrezcan a sus propios ciudadanos oportunidades económicas y laborales para que no se vean obligados a migrar. En el caso del migrante por motivos económicos, el migrante que está buscando una mejor calidad de vida. Y en ese sentido hay cooperación con el Gobierno de México y la Agencia Mexicana de Desarrollo junto a la Agencia de Estados Unidos de Desarrollo, USAID, para fomentar programas de desarrollo en el norte de Centroamérica. Como ejemplo, le podría decir que USAID, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, ha patrocinado programas, ha apoyado programas que están dando empleo a unas 70,000 personas en sectores que tradicionalmente hubieran ido a la migración. Esta es la estrategia que utilizamos y que llamamos atajar o enfocarnos en las causas raíz de la migración. Ahora, el fenómeno venezolano tiene este aspecto y también tiene realmente un aspecto político. El continente ha sido generoso con los venezolanos que enfrentan una situación muy difícil en su país. En ese sentido, yo creo que no es casualidad que los países que emiten, que son la fuente de un mayor número de migrantes, sean países con muchísimos déficits democráticos, con una falta de libertades fundamentales. Comentaba antes si había funcionado o no funcionado que los países dieran permiso de trabajos a los migrantes. En algunos países sí que ha funcionado, o sea, Colombia ha sido muy generosa a la hora de admitir a venezolanos a los que ha dado permiso de trabajar en Colombia. Nosotros, para el tema de Venezuela, y que después ampliamos a otros países que se enfrentaban a una situación semejante, Cuba, Nicaragua, y una situación un poco distinta, Haití, hemos tenido un programa que desde su instauración ha dado la posibilidad a 435,000 personas de estas 4 nacionalidades a migrar a Estados Unidos de manera legal. Y entonces por eso la cantidad de venezolanos. ¿Y cuántos son devueltos? ¿Cuántos logran realmente quedarse en Estados Unidos? Los que murieron en este descarrilamiento eran venezolanos. Los números van a variar dependiendo del día. Nosotros recibimos, y es información que está disponible porque queremos ser muy transparentes con esa información, es información que está disponible en redes, en las páginas de las agencias de Estados Unidos, cuál es la nacionalidad de los distintos grupos que vienen. Con respecto a venezolanos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos, nosotros queremos animar a que utilicen esa vía. Creo que nos enfrentamos al problema de la mala información, de la falta de conocimiento de estos programas, pero sí animamos a estas 4 nacionalidades a que por favor miren las vías que tienen a través de este programa antes de intentar entrar a Estados Unidos de manera irregular. Pero aún así, con cita, muchos de ellos llegan solos, no son acompañados, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Migración, que anunció en esta semana que iba a iniciar un acompañamiento a los que lograron una cita estando, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y cuando nos acercamos al puente Santa Fe o Paso del Norte, que es donde se reciben muy temprano, la entrevista que nos dan es que, y ellos dicen, a mí nadie me acompañó. Yo tuve que venir por mis propios méritos, así sea arriba del tren o como pude, para esta cita. Afortunadamente llegué, pero otros se quedan en el camino. A eso me refiero con el descontrol, la falta de seguridad para los migrantes, que aún con cita, a través de estas plataformas que puso a disposición Estados Unidos, se ven en esta disyuntiva de morir en el intento, de ser víctimas del crimen organizado, que esta es otra, o llegar con bien a Estados Unidos.
Sí, antes debería haberlo dicho con anterioridad, pero cuando hacías referencia a este trágico descarrilamiento del tren y las víctimas que provocó, ciertamente nuestras condolencias y nuestro más sincero pesar a las personas que perdieron la vida, a sus familiares, ¿no? Es realmente una tragedia. Hay más de una vía para entrar en Estados Unidos de manera legal, y es porque las distintas vías se ajustan a las circunstancias de los países emisores y de las poblaciones de las que estamos hablando. Ciertamente en países en los que no hay libertades es más probable que el migrante cumpla requisitos para recibir asilo, porque se trata de un caso de persecución política en muchos casos. Es por eso que tenemos esta diversidad de mecanismos para que el migrante pueda solicitar entrar en Estados Unidos de manera legal. El programa para nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos no requiere que la persona utilice CBP One, no requiere que la persona, de hecho, no debe la persona dejar el país donde se encuentra temporalmente, sino que es un programa, digamos, un venezolano que esté en Colombia y que quiera solicitar este programa, le permite hacer los trámites desde Colombia y esperar en Colombia a que su caso sea aprobado. Y si su caso es aprobado, entonces puede viajar directamente de Colombia a Estados Unidos o del país donde se encuentren. Es por eso que es importante y agradecemos mucho lo que hacen las distintas autoridades estatales, municipales, a la hora de informar a los migrantes sobre las distintas vías legales que existen para que eviten precisamente caer víctimas del tráfico organizado y de personas que abusan de su situación vulnerable. Santiago, tú mencionabas, bueno, mejor dicho, el cónsul decía que había funcionado, que tenían, mejor dicho, un programa de trabajo para los migrantes que van, por ejemplo, en trayecto, ¿no?, en el curso. Sin embargo, esa es la información que se tiene, y si estoy equivocada, corrígeme, por favor. Esto no ha funcionado también en Juárez, ¿no? El trabajo se les ha ofrecido, pero los migrantes no necesariamente quieren quedarse a trabajar aquí. Son circunstancias de ser un país de tránsito, retorno y espera. Somos parte del camino, no somos precisamente el destino de muchas de las personas migrantes, aunque finalmente en muchos de los casos la espera se vuelva finalmente en deshacer las maletas, meterlas y quedarse aquí. Ha habido una gran cantidad de personas que se han integrado a la vida económica de la ciudad. Tan solo la bolsa de trabajo que manejamos ahí en la Dirección de Derechos Humanos integró a 1000 personas a empleos formales en más de las 8 empresas que manejamos, empresas muy grandes. Sin embargo, esos empleos pueden ser temporales, en muchos casos de los que están esperando. Tenemos que reconocer que el destino de las personas migrantes es Estados Unidos, y que en este caso conseguir trabajo en las ciudades, en los países de tránsito, pues no es viable para muchos. Incluso el ingreso que se tiene no les podría funcionar porque son ingresos muy bajos. Y además la diferencia que hay en esta ciudad, en Ciudad Juárez, a otras fronteras, es que aquí somos una misma mancha urbana, estamos conurbados, de aquí se ve el paso, ya tienen el sueño a la vista, a diferencia, podríamos decir, de Tijuana, que San Diego está separado, o algunas otras fronteras en las que hay una distancia entre ambas manchas urbanas. Aquí ya lo están viendo, ya están esperando eso. Entonces su objetivo está puesto en el norte, no en conseguir trabajo en estos espacios. Sin embargo, sí ha habido muchas personas que se han adherido a este programa de trabajo, y hay otras instituciones estatales y federales que también promueven mucho la integración económica, y algunas personas han accedido a ellos, y algunos incluso se han quedado en esta ciudad a trabajar. Bien, nos están marcando otro corte comercial y regresamos con más.
Hace unos momentos Santiago González nos hablaba de que se había anunciado hoy precisamente la apertura de 5 albergues más, pero que no se había cerrado el que tenían porque no había mucha demanda. ¿Por qué abrir 5? Bueno, el espacio que se cerró era un espacio provisional que estaba hecho con infraestructura rentada, que se cerró aprovechando una situación de baja afluencia. Teníamos muy pocas personas. Sin embargo, en el tema migratorio nadie puede decir qué va a suceder el día de mañana. Sin duda, cualquier persona que diga qué va a suceder o que crea que ya le entendió a la migración, le falta información. La migración es multifactorial, es muy complejo de predecir. Estos espacios, además de tener una vocación humanitaria y para las personas en movilidad, como ya lo estamos haciendo en el Felipe Ángeles, tienen el proyecto de intervenir en su comunidad. En el albergue Felipe Ángeles ya generamos este mismo verano un campamento de verano para los jóvenes de toda la colonia. ¿Ese es uno de los que se va a abrir o es otro? Ese ya lo tenemos abierto y se va a inaugurar próximamente. Pero es de los 5. Es de los 5, okay. Así es. Estamos trabajando con los jóvenes de la colonia, hemos estado dando talleres para la población local de ahí de la comunidad y para las personas migrantes, los cuales ha sido muy interesante porque cuando toman talleres juntos se identifican como personas iguales, entonces es un ejercicio de integración. ¿Son los centros comunitarios y ahora son albergues o cómo? Que era un centro comunitario que se había abierto con un presupuesto federal muy alto en aquel momento con Felipe Calderón y que decayó cuando se le retiraron muchos de los fondos. Y que, bueno, se toma por parte del DIF una inversión bastante grande del DIF nacional y que se establece este espacio ya para recibir migrantes, pero seguimos dándole atención. Hay un consejo del adulto mayor que sigue trabajando ahí, estarán dándose clases para adultos y seguiremos trabajando con la comunidad. Y ahora se convierten en albergues para migrantes. Además de ser albergues para migrantes. ¿La población que está alrededor ya los aceptó? Está, bueno, el espacio cuando se tomó para convertirlo en albergue estaba casi abandonado, estaba funcionando solamente una sala, no había baños, entonces se remodeló con casi 35 millones de pesos. Pregunto eso porque en algún momento a población del suroriente, si mal no recuerdo, rechazaron que hubiese un albergue de migrantes ahí, por miedo, Sí, muchas circunstancias que obedecen a veces a la falta de información. Sin embargo, yo creo que la comunidad que está ahí en la colonia Felipe Ángeles, que ya vieron remodelado su espacio, que también lo pueden seguir utilizando, que no está vetado para ellos, que no es exclusivamente para migrantes, han aceptado muy bien esta inversión y que es una inversión que no teníamos en el municipio y que en el cual ya estamos trabajando. Les ofrecimos un desayuno muy sabroso hace pocos días. ¿De dónde surgió el recurso? Del DIF nacional. Del DIF nacional, del gobierno federal. Así es, 250 millones. ¿Para ese nada más? No, para los todos, 5 para los 5. Así es. ¿Y quién los va a mantener? Dentro de ese presupuesto hay una partida para la sustentación de esos espacios. Dinero en constante y sonante. Sí. No, vaya, es que yo recuerdo el otro que tenían, el primero que se abrió, era a través de... El Quique Romero continúa trabajando por medio de la cooperación, por medio de la donación, y es uno de los espacios que mejor funciona. Es un ejercicio de colaboración en muchas instituciones, incluyendo el consulado de Estados Unidos que nos visitó por ahí el cónsul y que vio cómo trabajamos y que no es un problema ni una carga para nadie, es un espacio que trabaja con la colaboración de muchas organizaciones, agencias e instituciones de fe. ¿El Leona Vicario ya no está funcionando? El Leona Vicario sigue funcionando, pero se trabaja con fondos del gobierno federal y es uno de nuestros albergues hermanos con los cuales trabajamos muy de cerca como mi novio. Y entonces los migrantes van a llegar ahí, se los van a llevar ustedes, van a llegar... voluntariamente. Hay diversas En primer lugar, para que se enteren, porque... ya tenemos una tradición en Ciudad Juárez de muchos años. Tan solo por el Quique Romero, por uno de los albergues que tenemos, han pasado más de 35,000 personas. 35,000 personas que han corrido la voz y que ya es un referente para muchas personas que saben que pueden llegar. Está muy alejado de la frontera, ¿no? Que pueden llegar ahí. Son traslados, nos apoya mucho con los traslados la Organización Internacional para las Migraciones. Hay una ruta que sale del centro, la 5A, se para en la esquina del albergue, pero además son personas que han atravesado un continente, sin duda pueden llegar a cualquier lugar de la ciudad. Entonces, el espacio y los espacios en Ciudad Juárez se han puesto como referentes en los que hay apoyo, no solamente son para dormir y comer, son lugares donde hay apoyo y asesoría, hay un factor de cambio. Buscamos que las personas no se vayan como llegaron, sino que tengan algún tipo de servicio que les beneficie y que les mejore. Y hay algo que hay que destacar, en Ciudad Juárez no tenemos campamentos.
No hay campamentos improvisados porque tenemos muchos espacios para las personas migrantes. Ahorita no hay justificación para que alguien ocupe un parque, ocupe algún puente, porque tenemos espacios y estos espacios siempre los vamos a tener disponibles y los tendremos en una forma dinámica para poderlos usar para la población local o para la población en movilidad. Ese es el objetivo que ha planteado el presidente Cruz Pérez Cuellar. ¿Qué opina, cónsul, de esta información que nos brinda? No, agradecemos muchísimo a la municipalidad y a todas las agencias y todos los organismos que trabajan en atender las necesidades humanitarias de los migrantes. Estamos hablando del migrante, del factor económico, de que deben de entrar por vías legales, pero hay una preocupación primordial para el gobierno de Estados Unidos y es el aspecto humanitario y es el aspecto que nos une a todos los países que estamos atentos al fenómeno migratorio. Yo creo que esa preocupación humanitaria se traduce en estos excelentes programas, en esta generosidad de todo el pueblo latinoamericano hacia el migrante hermano que por diversas circunstancias se ve obligado a emigrar. En ese sentido, yo cabría destacar que desde el 2021, el gobierno de Estados Unidos ha donado 3.900 millones de dólares en asistencia humanitaria en el continente, en el hemisferio occidental, precisamente para atender a las necesidades humanitarias de los migrantes. Esta asistencia va casi siempre a través de los organismos internacionales, el ACNUR, la Organización Internacional de las Migraciones, UNICEF, otros organismos, y también a través de sociedad civil. Y bueno, en el caso de Estados Unidos se ha reactivado el llamado o ese proceso que se llama permanencia temporal para venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. ¿De qué se trata, por favor? Sí, ese es un programa que se inició para los venezolanos, en concreto, en atención a la situación muy particular que estaban viviendo, y después se amplió para incluir también a haitianos, a nicaragüenses y a cubanos. Es un programa que permite al migrante desde el lugar donde se encuentra, sin necesidad de viajar más cerca de la frontera de Estados Unidos, sino desde el país de asilo en donde se encuentra, solicitar entrar a Estados Unidos de manera legal, y si su caso es aprobado y se hace el caso se inicia a través de internet, si su caso es aprobado, pueden viajar directamente del país donde estén a Estados Unidos, donde pueden obtener, nada más llegar, un permiso de trabajo. ¿Qué requisitos necesitan llegar o tener para poder entrar a este programa? Necesitan ser de estas 4 nacionalidades, ciertamente, y necesitan tener un patrocinador en Estados Unidos. ¿Familiar? ¿Alguien un familiar incluso organizaciones. Puede ser un familiar, pero también puede ser una organización, pueden ser varias personas juntas que confirmen a las autoridades de Estados Unidos que cuando el migrante llega va a tener ahí alguien que los reciba y un apoyo para ayudarles a iniciarse, a iniciarse en ese periodo. ¿Esto es diferente al CBP One? Es distinto, sí. CBP One es una aplicación que es para las personas que están a 100 millas de la frontera con México, y ahora también un mexicano puede solicitar CBP One en cualquier parte de México, pero otras nacionalidades pueden solicitar CBP One en la frontera norte, o ahora también en la frontera sur, en 2 estados, y también pueden hacerlo desde allí, y eso les permite tener una entrevista, y mientras esperan una segunda entrevista, después de la primera entrevista con CBP One, una segunda entrevista que determine, adjudique su caso, y en ese periodo intermedio tener un permiso de trabajo en Estados Unidos. Y esta solicitud o esta permanencia temporal es desde el lugar de origen, no tienen que llegar al territorio mexicano, por ejemplo. Correcto. El permiso que se les da de permanencia temporal en Estados Unidos con permiso de trabajo, la persona que sea aprobada, familias que sean aprobadas para este programa, viajan desde el país donde estén en ese momento. Digamos, un venezolano que esté en Colombia, un venezolano que esté en Chile, un nicaragüense que se encuentre en Honduras o en México, ciertamente, pueden solicitar este programa y viajarían directamente desde el lugar donde estén a Estados Unidos. Este programa, esta reactivación, ¿se espera que pueda aumentar la migración, que puedan llegar más migrantes a Juárez? No debería ser lo contrario, ¿no? Precisamente porque el migrante puede solicitar entrar a Estados Unidos sin tener que aproximarse físicamente a la frontera,
Eso lo que repercute positivamente es en disminuir el flujo. Sin embargo, se había dicho, estas declaraciones fueron la semana pasada, de que puede haber otra ola de migrantes, otro aumento de migrantes que lleguen aquí a esta frontera. Mira, recuerdo cuando estaba por finalizar el título 42, se hablaba de una gran cantidad de migrantes que no llegaron. Cuando estaba a punto de terminar, el MPP, el Programa de Protección a Migrantes, se hablaba de una gran cantidad que no llegaron finalmente. Cuando se hacen y de repente llegan una cantidad de personas que nadie esperaba que llegaran. Entonces es difícil predecir. Yo creo que estamos en números muy positivos. Actualmente en el albergue municipal tenemos, en ambos albergues tenemos una ocupación del 30%, siendo que cuando yo llegué en el 2021 el Kiki Romero tenía cerca de 500 personas. Estamos diciendo, nosotros nos tocó establecer un programa, un proyecto de protección civil, reduciendo la capacidad a 200 personas. Ahí teníamos lo que sería ahorita el 250% de capacidad. La experiencia que se ha adquirido en estos años ha sido importante. Hay una gran cantidad de actores que han aprendido, que hemos aprendido o que hemos tomado la batuta de otras personas que empezaron haciendo ese trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen una experiencia, las autoridades ya tenemos una experiencia. Existen una gran cantidad de actores, no solamente aquí en la ciudad. En Chihuahua está Casa San Agustín, que es un espacio muy digno donde se atienden muchas personas. Aquí estamos Leona Vicario, el Kiki Romero, una gran cantidad de instituciones de fe que atienden a personas y una gran cantidad de instituciones además que generan asesoría y que generan acompañamiento a las personas que están haciendo procesos migratorios. Yo creo que estamos avanzando en este fenómeno, no estamos como estábamos hace 2 años y definitivamente espero que en un tiempo estemos mucho mejor. ¿Cuántos migrantes se cree que hay aquí en esta frontera, en Juárez? Realmente como es un fenómeno irregular, no podría darte cifras. Las cifras dependen de las intenciones políticas de quien las da. Evidentemente, quien no es su responsabilidad va a decir que hay un mar de gente, quien es su responsabilidad va a decir que hay muy poquitos. Pero hay muy poquitos. Sí, pero en realidad no hay un mecanismo, bueno, en mi caso nada más los atiendo ya cuando están aquí, no hay un mecanismo real para contar personas en movilidad, principalmente porque están en movilidad y posteriormente porque llegaron de una manera no registral. Es muy complejo. Incluso se tienden a hacer proyecciones basados en la ocupación de los albergues. Es decir, si hay 30%, puede ser que haya 2,000, 5,000 personas. Pero cuando a mí me preguntan, de repente me dicen, oye, ¿cuántas gentes tienes? Le digo, pues en este momento tengo 40%. Y ya, con eso hacen su proyección. Yo digo, si me hubiera preguntado hace 15 minutos, le hubiera dicho que tenía 60%, porque sí, salió una gran cantidad de personas. Entonces, es muy difícil tratar de estimar cifras. Nosotros en el gobierno municipal lo que hacemos es manejar por flujos, flujo alto, medio y bajo, que es una situación mucho más responsable. ¿Cómo le hacen con las deportaciones, señor cónsul? ¿Cuántos son deportados? ¿Cuántos aquí por Juárez? ¿Nos puede regalar esas cifras? Las cifras no las tengo conmigo que las recuerdes. Sí son cifras que la mayoría de ellas están disponibles cuando uno hace una búsqueda, porque como comentaba antes, queremos ser muy transparentes en todo lo que se refiere a números y datos. Sí le comentábamos antes que son como 1.900 encuentros, que estamos alrededor de 1.900 encuentros diarios en toda la frontera. En toda la frontera. Y entonces ¿aquí cuántos eran? ¿Unos 500? No, sí, he oído, pero me da tengo un poco de reticencia a decirle 500 porque a lo mejor eso es un poco más o es un poco menos, pero esos son cifras que he oído, pero el número fluctúa de un día para otro. Bien, nos están marcando un corte y regresamos con más, volvemos. ¿No? M&M's. Llegamos ya a la última parte del programa de Periodismo en Plural y a modo de conclusión, le decía a nuestros invitados, pues ahora sí, ¿qué se puede hacer
dentro de todo este análisis que han hecho y que les agradezco mucho desde su postura como cónsul, como funcionario municipal, ¿qué se puede hacer para mejorar este tránsito, esta migración, los errores que se ha cometido y cómo se pueden mejorar? Empezamos contigo, Santiago. Bueno, sin duda hay como lo había mencionado, hay una experiencia que se ha adquirido por parte incluso de la comunidad. Hemos tomado ya posturas más responsables respecto de este fenómeno que nos abordó de manera muy repentina en el 2018, que creció de manera exponencial en el 2021, pero yo creo que ya en el 2024, habiendo pasado ya 3 años de esta situación, estamos aprendiendo a convivir, tanto las personas en movilidad que llegan a nuestra ciudad, como las personas que llegamos antes que las personas que están en movilidad, los locales. Hemos estado aprendiendo a convivir, pero además las autoridades son mucho más sensibles. Como lo mencionaba, se hizo un anuncio de una de las infraestructuras más grandes del país para la atención de estas personas, pero con una perspectiva también de intervención comunitaria, lo que es muy importante. Estamos haciendo grandes esfuerzos, hay muchas personas de sociedad civil, de asociaciones religiosas, de instituciones que están haciendo grandes esfuerzos, y yo debo reconocer que soy una pequeña parte, pero que a veces me toca dar estas noticias. Uno de los puntos que queda de ver las administraciones, sea estatal, municipal o federal, es la protección del migrante que no caiga en el crimen organizado. Hemos preguntado y las más recientes declaraciones de autoridades de la misma población que se encarga del estudio del fenómeno migratorio dicen: los migrantes no están llegando a los albergues porque son abordados por el crimen organizado incluso en el camino antes de llegar a la frontera, antes de llegar a Juárez. Y vemos todos los días casos, o prácticamente todos los días, casos de migrantes que son encontrados en casas de seguridad, y no solamente en Ciudad Juárez, sino en Estados Unidos también. Y en el caso de Ciudad Juárez, porque lo ha dicho la autoridad, son víctimas de secuestro, son víctimas de violación, son víctimas de abuso, son víctimas de la delincuencia organizada. Y ahí le ha quedado a deber el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. ¿Por qué? Porque si no, no estuviera sucediendo esto. Sin duda es un fenómeno que se cruza, es un fenómeno que tenemos ya y que tenemos que seguir trabajando, pero vamos dando pasos importantes en darles una mejor opción a las personas migrantes. Nosotros nos dedicamos en el gobierno municipal a darles las opciones, a tener la puerta abierta para que puedan llegar a estas personas. ¿No es por responsabilidad de ustedes que ellos caigan en el crimen organizado? No, claro que sí, es responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno. Tenemos una responsabilidad de prevención en la cual no hemos cejado en estar trabajando en ese tema. Y claro, siempre vamos a tener un pendiente que trabajar, pero lo que sí no podemos dejar de ver es que estamos trabajando permanente y con todas nuestras fuerzas. Cónsul. Sí, yo creo que, como Santiago había comentado anteriormente, el fenómeno migratorio es multifactorial, hay muchos factores que entran en juego. Necesariamente la respuesta también tiene que ser multifactorial. Yo cuando hablo de responsabilidad compartida, sinceramente, desde Estados Unidos y los otros actores, lo creemos así. Corresponde a todos colaborar en hacer que estos flujos migratorios sean seguros para el migrante, sean ordenados, sean legales. Los medios de comunicación, con la gran labor que pueden hacer y hacen, informando a los migrantes sobre las vías legales, informando sobre los riesgos a los que se someten, a los que se hacen vulnerables cuando utilizan estas vías ilegales. Este concepto de responsabilidad compartida tiene un aspecto de país de origen, país de tránsito y país receptor. Yo creo que los logros del marco de la Declaración de Los Ángeles a nivel hemisférico están dando resultados porque es realmente a día de hoy una responsabilidad compartida. Hay mucho más que hacer, ciertamente. Mientras haya migrantes que son víctimas del crimen organizado, hay que hacer un mejor trabajo. Mientras haya migrantes que pierden la vida porque se arriesgan, como trágicamente ha ocurrido con el descarrilamiento del tren de Ferromex, hay que hacer más. Pero creo que hemos tenido avances. Un programa del que no hemos hablado, pero aprovecho brevemente para mencionar, es que en Costa Rica, Ecuador, en Colombia y Guatemala, Estados Unidos, en colaboración con el ACNUR, ha abierto unos centros, unas plataformas, unas oficinas que se llaman las oficinas de movilidad segura. Y es otra vía, ya no solamente para las 4 nacionalidades que mencionábamos antes, sino para todas las nacionalidades, de personas que pueden acercarse a estas plataformas y a estas oficinas a pedir que su caso sea considerado
para asilo en Estados Unidos, de nuevo sin dejar el país en donde se encuentran. Y hablando de la delincuencia, en el caso de Estados Unidos, también las mismas autoridades nos han señalado que es la zona de Santa Teresa en donde se da más el tráfico de migrantes, en donde los polleros utilizan ese cruce para intentar cruzar de manera ilegal a los migrantes. ¿Ahí hay responsabilidad de Estados Unidos? La responsabilidad es compartida y eso yo no estoy intentando evadir responsabilidad. Lo que queremos subrayar es que el problema es complejo y distintas autoridades, distintas organizaciones tienen una ventaja comparativa a la hora de atender las necesidades del migrante. Es por eso que hay tantas organizaciones involucradas. No puede ser que una sola agencia, y no lo haría bien, por otra parte, se ocupe de todo el universo de asistencia que necesita el migrante. Ciertamente, traficar con personas, la trata de personas, el tráfico de personas son delitos y las personas que están involucradas en esos delitos deben de saber que Estados Unidos, si cometen ese delito en Estados Unidos, van a tener que enfrentarse a las consecuencias de la ley, de ser juzgados, y las penas son muy severas. ¿Tiene el dato de cuántos de estos traficantes son detenidos? No tengo el dato, también sería un poco difícil porque entrarían en juego distintos estados, cada uno con sus responsabilidades, con sus sistemas, pero es un crimen y desde el Departamento de Estado, a través de un organismo, de una oficina para luchar contra la trata de personas, hacemos un seguimiento de estos casos de trata en todo el continente, en todo el mundo de hecho, pero también en el continente, para minimizarlos y para trabajar con las agencias policíacas de todos los países en tránsito para que penalicen el delito de trata de personas y lleven a personas a juicio cuando las personas son víctimas de trata. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por sus respuestas, gracias por su información a nuestro público. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por atendernos. Llegamos al final de este espacio. Espero y haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Hasta la próxima.